Mis amados estudiantes, qué bendición reunirnos ya en nuestra última clase de discipulado. Ha sido un recorrido fascinante por las páginas de la palabra del Señor. Creo que hemos aprendido mucho. Yo me edifiqué en todo este estudio, no solamente por estudiar y por preparar las clases, cada versículo, cada pasaje de la cartilla, sino también porque Dios me permitió aplicar todos estos conceptos y sobre todo que pudiesen dar fruto en estos tiempos por los que todos estamos viviendo. Y mi oración es que así como yo fui edificado, todos ustedes también lo hayan sido y que el Señor siga sembrando en sus corazones la semilla del Evangelio, no para que se extienda a todo el mundo, no solamente para que ustedes lo guarden y lo disfruten en familia, sino también para compartirlo a otros. De hecho, ese es el tema que vamos a ver hoy como último punto ya de nuestro discipulado. Pero vamos, como siempre, a orar, a pedirle al Señor que sea guiándonos y ministrándonos en este hermoso día. Amén. Te invito para que inclines tu rostro y oremos juntos. Amado Señor, queremos como familia, como ministerio, como hijos tuyos, venir ante tu presencia, agradeciéndote por el tiempo que nos permitiste estudiar este discipulado, agradeciéndote por todo lo que nos permitiste escudriñar, estudiar, repasar. Siempre en la lectura de tu palabra trae fruto y más el estudio profundo de cada pasaje, cada versículo, cada texto. Eso añade bendición y gloria a tu nombre, Señor. Que al final ese es el propósito, que tú, Señor, seas exaltado, que tu nombre, Señor, sea puesto en alto y que el mundo conozca acerca de lo que tú has hecho y de la obra tan grande y tan maravillosa que has realizado en nuestras vidas, Señor. Tú eres el propósito, a ti sea la gloria. Gracias te damos también por nuestra amada iglesia, por nuestros pastores, por todos los que hicieron posible que esto hubiese podido ser grabado, editado y llevado a tantas familias en todo el mundo, Señor. Te adoramos, te alabamos, Señor, y queremos comenzar esta última hora de estudio bajo tu bendición. Oramos a ti, Señor, para que seas guiando nuestras vidas, guiándome a mí en lo que voy a enseñar. Que tu Espíritu Santo sea quien hable. Yo quiero abandonarme en tus brazos, Señor, y ser simplemente un instrumento en tus preciosas manos, mi Señor. Te adoramos, Señor, y confiamos en que así será, que nos acompañarás para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Quiero entonces que nos ubiquemos en la página 51 de nuestra cartilla, en el punto numeral 13 en números romanos. Y el título que tú encuentras allí es: un discípulo madura cuando aprende a discipular a otros. Cuando comenzamos nuestro discipulado, veíamos el propósito del mismo. ¿Quieres voltear tu cartilla? Ahí te encuentras el título de nuestro discipulado, es Ganando y Formando Discípulos. Ahora que tú has sido ganado y formado como discípulo de Cristo, es tu responsabilidad ganar y formar a otro. Recordemos que un discípulo es el que está a los pies de su maestro aprendiendo. Y el discipulado no termina aquí. El discipulado comienza el día en que tú te rendiste a nuestro Señor Jesucristo, en que por fe recibiste la salvación que Él nos otorgó por medio de su obra. Por fe llegamos a sus pies y Él nos permitió en su soberanía tener un nuevo nacimiento. En ese momento comienza el discipulado. La pregunta es: ¿cuándo termina? Alguno dirá: yo ya hice el discipulado, ya estoy terminando, ya estudié 5 o 6 meses cada punto de los que aprendimos. Pero
ese es solamente el comienzo. El discipulado termina, diría yo, que nunca, en la eternidad, diría yo que terminamos el discipulado. No termina aquí, no termina cuando tú comienzas a servirle, no termina cuando mueres, no termina cuando llegas a la presencia de Dios, no termina en la eternidad. Porque si el objetivo y si el propósito es aprender de Jesucristo, pues Él es inescrutable porque es Dios. Recordemos que uno de los atributos de Dios es su infinitud. Es decir, Él no tiene un comienzo ni un fin. Él es eterno. Tú puedes comenzar a contar de 1 a 2, 3, 4, 5, 6 y tal vez no termines de contar. Pero lo que sí te puedo decir es que Jesucristo no tuvo un comienzo y tampoco tiene un fin. Así que aprender de Él es un ejercicio en el que si tú te empeñas jamás podrás terminar de admirarte, de recibir riqueza, de recibir sabiduría, de aprender de Él, de ejercitarte en lo que Él enseña. Y esto es muy bonito porque cada día tenemos una motivación para aprender algo nuevo de parte de Dios. Así que el discipulado, digamos que las clases que nosotros dimos aquí, el cronograma que desarrollamos lo terminamos, pero el discipulado continúa. Tú vas a seguir aprendiendo de parte de Dios, vas a seguir aprendiendo en cada prueba que Él coloca en tu vida, vas a seguir aprendiendo cuando Él de su misericordia te dé bendiciones. Tal vez los que no se han casado tengan una familia, unos hijos, vas a tener que de rodillas pedirle sabiduría para que Él te permita tomar las mejores decisiones. Para los que van a estudiar, los que piensan poner empresa, trabajar, los que piensan servirle a Dios, en fin, cualquiera sea el área en que tú te estés moviendo, te estés desarrollando, allí vas a tener la oportunidad de seguir aprendiendo por parte de Dios. Pero, ¿cuál es el objetivo? Que tú recibas toda esta enseñanza y la represes o la almacenes. No. El propósito es que eso que tú has recibido en estos tiempos de estudio seas también dándolo a otros. El libro del Apocalipsis, no sé si alguno lo ha leído, pero para los que no lo han hecho, quiero contarles que habla de 144,000 judíos que Dios sellará en tiempos de la gran tribulación. Cuando tú escuches miles en la Biblia, el propósito es que tú entiendas que ese término para los judíos hablaba de multiplicación. Entonces, en la Biblia, cuando el Señor menciona que va a sellar o que va a escoger a 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las tribus, lo que este hermoso libro, que es simbólico, representa o quiere ilustrar o quiere enseñar es que en los tiempos de la gran tribulación los discípulos del Señor se van a multiplicar en gran manera. Es decir, va a venir un juicio sobre la tierra y va a haber 12,000 judíos de cada tribu que suman 144,000. Ellos van a ser esparcidos por todo el planeta para que prediquen el evangelio y millones de personas se van a convertir al Señor en estos tiempos de juicio. Te cuento todo esto porque ese es el propósito también del discipulado. El discipulado habla de multiplicación, que las personas que hemos capacitado, que hemos formado, que hemos enseñado, esto que han recibido, ellos salgan a compartirlo a otros. Que estas enseñanzas se multipliquen. Y la palabra de Dios, como lo veíamos en muchas de nuestras clases, aprendíamos que el que siembra escasamente, escasamente se recogerá. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Es decir, Dios bendice en abundancia a quienes predican su evangelio. ¿Por qué? Porque se extiende el reino de Dios. Y yo no estoy hablando de dinero,
Estoy hablando del conocimiento que tú transmites a otros. Cuando tú transmites, cuando trasciende esta enseñanza a otras personas, esa siembra que tú estás haciendo, si siembras escasamente, es decir, si compartes poco acerca del evangelio, pues no vas a ver familias restauradas, no vas a ver personas convertidas, no va a haber salvación. Pero si tú abundantemente siembras todo lo que has aprendido en este discipulado, pues de la misma forma vas a recoger. Ese es el propósito de Dios. Entonces, volviendo a nuestro material de estudio, dice: ahora que tú has sido ganado y formado como discípulo de Cristo, es tu responsabilidad ganar y formar a otro. Si tú no lo entiendes así, estarás viviendo como un perfecto desagradecido con Dios. Dios nos da para que nosotros demos. Si no damos de lo que Dios nos ha dado, seremos desagradecidos con un Dios tan bueno. El apóstol Pablo mismo nos enseñó a sentirnos deudores por lo que Él nos ha dado. Romanos 1, 14 al 15. Todo discípulo de Cristo tiene que vivir la gran comisión. Entonces leamos juntos. Ya estos son los últimos versículos que vamos a leer. Entonces busca en tu Biblia Romanos 1, 14 al 15. Recuerda que Romanos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Mentiras. El sexto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y luego, si no estoy mal, sigue el libro de Romanos. Entonces busca ahí el capítulo 1, versículos 14 al 15. ¿Y qué dice? Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Uno de los propósitos de escribir la carta de Romanos del apóstol Pablo era anunciarles su visita o su deseo por visitarlos allí en Roma. Esta iglesia no la funda el apóstol Pablo, pero sí tenía anhelo de poder llegar a ese lugar y compartirles todo el mensaje del evangelio. Era su objetivo, era su propósito. Y por eso él se consideraba deudor. Es decir, no es que les debiera dinero o que les había hecho un préstamo gota a gota, no. Lo que él les comunica es que él sentía la necesidad de ir hasta allá a enseñarles todo lo que él sabía, todo lo que el Señor le había revelado. Recuerda que el apóstol Pablo estuvo 3 años en Arabia y él no fue instruido por los discípulos, los apóstoles a los que Dios había comisionado, no. Él recibió todo lo que sabía de parte de Jesucristo glorificado. Él fue su instructor. Pablo se puso a los pies del Señor y durante 3 años él le transmitió todo el conocimiento reflejado o revelado en casi todo el Nuevo Testamento. Hay un pasaje que usamos para la Santa Cena, es 1 Corintios 11:23, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, todo lo que les enseñó el apóstol Pablo había sido, lo había él recibido de Jesucristo mismo. Por eso era considerado como uno de los apóstoles. Así que todo eso que él guardó, grabó en su corazón, fue lo que, o era lo que anhelaba ardientemente compartirlo a otros. Y esto a mí me pasa con mucha frecuencia. Cuando Dios me da la oportunidad de enseñar, de predicar a su palabra, yo empiezo, digamos que me gusta coger pasajes completos, es decir, me gusta una predicación expositiva, exponer la palabra de Dios versículo a versículo. No me gusta mucho coger temas, aunque a veces lo hago. Me gusta más coger los textos y desmenuzarlos y aprender de ellos y de lo que Dios me da, también compartirlo. Pero me pasa con mucha frecuencia que yo encuentro unos tesoros tan bonitos, tan grandes en la palabra de Dios que
me gustaría que fuera ya, o sea, me da mucha ansiedad de poderlo compartir a otros. Me da como alegría poder comunicar todo lo que revela la palabra de Dios y que tal vez a muchos se les dificulta, y para eso es que estamos nosotros los que enseñamos su palabra. Dios nos la muestra, nos la revela de una manera especial, con el objetivo de que no nos llenemos de eso, sino que lo transmitamos. Como cuando tú compras un garrafón de agua o lo que hacemos en nuestra casa, lo ponemos en el soporte y ahí comenzamos pues a beber el agua, ¿no? Pero si la dejamos ahí, pues ¿qué va a pasar? Se le va a llegar su fecha de vencimiento y ya no va a servir, ¿cierto? Y lo mismo pasa con lo que recibimos de parte de Dios. Es como ese maná que el pueblo de Israel tenía que comer cada día. Pero si dejaban pasar un día ya se podría. Dice la palabra de Dios que se llenaba de gusanos al otro día, no lo podían comer. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Dios nos regala, Dios nos da por gracia, y nosotros debemos con prontitud comunicar el mensaje a otros, transmitirlo, darlo para alimentar a otras personas. Y ese era el deseo del apóstol Pablo. Por eso dice: a griegos y a no griegos, es decir, a judíos y a gentiles. Recuerda que la palabra de Dios le habla o a judíos o a gentiles o a la iglesia. Los tres grupos de personas que tú encuentras en la Biblia. A judíos son el pueblo elegido de Dios, la descendencia de Abraham. Los gentiles son el resto. Los que no son judíos son los que conocemos como los gentiles. Así que nosotros somos gentiles, por ejemplo, porque no somos judíos. Y otro grupo de personas son la iglesia del Señor, que son tanto judíos como gentiles que se convierten al Señor, pasan a ser parte de su iglesia. Así que aquí está hablando a griegos y a no griegos, o a judíos y a no judíos, a sabios y a no sabios soy deudor. Yo necesito comunicarles o entregarles eso que les estoy debiendo, la palabra de Dios. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Finalmente Pablo no pudo llegar a compartirles el evangelio como él quería. Él duró en Roma, pero preso algún tiempo, y allí escribió algunas cosas, pero como él quería presencialmente pararse frente a ellos en la iglesia, no le fue posible hacerlo. Pero no negamos el hecho de que quería transmitirlo. Lo mismo que nosotros hoy en día. Entonces todo discípulo de Cristo tiene que vivir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Pues predicar el evangelio a todo el mundo. Pero fíjate que es interesante que la palabra dice que es una comisión. Es decir, no es una misión, porque la misión es de Dios. El que hace toda la obra es el Señor. Él, en su soberanía, es el que elige y decide salvar al pecador. Nosotros tenemos una comisión. No es algo que hacemos directamente nosotros, es el Señor. Nosotros salimos, compartimos el mensaje del evangelio, enseñamos su palabra, pero no es nuestra intervención la que asegura que una persona va a ser salva o no. Nosotros simplemente transmitimos un mensaje, pero ese mensaje tiene el poder de cambiar, de transformar, de quebrantar, de sacar a la luz lo que realmente somos. Y si lo predicamos fielmente el evangelio, muy seguramente Dios hará la obra a través de él. ¿Cómo sucede un nuevo nacimiento? Bueno, tú lo encuentras en Efesios 5:25, si no estoy mal. Dice que es por el agua y la palabra, por el lavamiento del agua, por la palabra. El punto es que nacemos por el agua y por el Espíritu. El agua es eso está en Juan 3, ya me acordé, cuando Dios habla con Nicodemo. El nacimiento viene por el agua y el Espíritu. El agua es una ilustración de la palabra de Dios. Eso sí está en Efesios 5, 25 al 26.
la forma en que se compara el agua o en que se compara la palabra de Dios con el agua. El agua es como eso que renueva, que limpia, tú lo escuchas, entra a tu mente, a tu corazón, y el Espíritu Santo se amalgama o se une a esa palabra que tú has escuchado, y ahí es donde se produce el nuevo nacimiento. El punto es que cuando en nuestra comisión enseñamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo se une con eso que tú has enseñado y viene ese nuevo nacimiento. Una persona no puede nacer si no escucha la palabra de Dios. Eso está en Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se convertirán al evangelio si no va alguien a enseñarles el mensaje de Dios? No hay forma. Sin el evangelio no hay salvación. Sin el mensaje, sin transmitir esto que hemos aprendido, jamás podrán ocurrir un nuevo nacimiento. La técnica o la mecánica que Dios escogió para que nosotros fuésemos salvos. Entonces sigamos leyendo nuestra cartilla, Mateo 28, 18 al 20. ¿Por qué? Es la pregunta. Es decir, ¿por qué todo discípulo tiene que obedecer o realizar la gran comisión? Vamos a leerlo. Primero, porque es un mandato. Por tanto, id. Y para entenderlo mejor, ubiquémonos entonces en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Recuerda que ese es uno de los el primer libro del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces Mateo 28, 18 al 20. Leámoslo. Acercándose Jesús, voy a leerlo de la Nueva Biblia de las Américas. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vamos a desmenuzar un poco este texto y ubiquémonos en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, y vamos a leerlo esta vez de otra versión, la Reina Valera. Dice: por tanto, id, o vayan pues, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es muy claro este versículo. Es una orden establecida por Dios. Si tú dices que amas a Dios, entonces debes andar como Él anduvo, o debes hacer lo que Él te manda. A veces tenemos nosotros problemas con nuestros hijos, con Joelito y Lucas, porque nosotros les decimos que hagan algo, que recojan sus juguetes o que se laven los dientes, qué sé yo. Y últimamente hemos visto que la respuesta es: espera, papá, o déjame terminar lo que estoy haciendo, o en fin, como que dilatan un poco la orden que nosotros les estamos dando. Y muchas veces le he dicho a Joelito: no, es que a papá no se le dice espera, tú tienes que obedecer a la primera. Y a veces somos iguales con Dios. Él nos ha dado un mandamiento muy claro: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que fruto de ese mensaje ellos puedan llegar al arrepentimiento y convertirse en nuevas criaturas. Y a veces somos como los niños, ¿no? Le decimos a Dios: espera que termine mis estudios, o espera a que cumpla 18, o espera a que me case, o espera a que consiga trabajo, en fin. Sacamos una cantidad de disculpas y
empezamos a dilatar lo que Dios nos ha ordenado, y me incluyo, que siempre estamos como inclinados a hacer nuestra voluntad, desafortunadamente. Eso es debido a nuestra naturaleza caída. Pero debemos caer de rodillas y procurar en oración preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres que tú haga para actuar con prontitud? Entonces la pregunta es, ¿esto es opcional? No, ahí lo acabamos de leer primero, porque es un mandato, es una orden que Dios ha dado. Segundo, porque el Señor tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Así que ahí podemos leer el versículo 18, ¿no? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alguien se preguntará, bueno, si Jesucristo es Dios, pues Él siempre tuvo esa potestad y siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Y tienes toda la razón. Jesús es el Señor. Él es soberano y siempre ha tenido como perfección o como atributo esa capacidad de hacer todo cuanto Él quiere. Pero no debes olvidar que Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, adquirió una nueva naturaleza, la naturaleza humana. ¿Para qué? Pues para ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y siendo como uno de nosotros, muere en nuestro lugar para recibir la ira que nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. La recibió Cristo en la cruz por causa de sus escogidos. Y en esa condición de hombre es que Dios le da toda la autoridad, toda la potestad. ¿Qué nos asegura esto? Que cuando nosotros vayamos a enseñar la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su potestad o de su autoridad, las personas van a poder acceder o van a poder comprender o van a poderse quitar el velo que les impide vislumbrar su gloria, su poder, su bendición, su salvación, su evangelio, que pueden comprender realmente la obra de Dios y la necesidad que como seres humanos tenemos de ser salvos, o si no pereceremos para siempre en el infierno. Entonces es un mandato, pero nos asegura una victoria si predicamos el mensaje correcto. Ahora, no todo el mundo se va a arrepentir, desafortunadamente, pero sí, muy seguramente vamos a obtener mucho fruto cuando obedecemos la orden del Señor. Entonces Él tiene toda la potestad, tiene el poder, tiene la autoridad. El único, escúchame, que puede vencer a Satanás es Jesucristo. Y esto quedó demostrado en las páginas de la Biblia. Adán se enfrentó a Satanás, Adán y Eva. Adán era la cabeza. ¿Y qué pasó? Cayeron. Porque dice Génesis 3 que la serpiente era la más astuta de todos los animales que Dios había creado. Y esto obviamente no hace referencia a un animal, sino a quien estaba detrás de ese animal, que es Satanás. Satanás es el ángel más astuto, más sabio, más capacitado, más conocedor. Ningún ser humano puede enfrentarse a Satanás y no caer. Eso es una derrota asegurada. Pero Jesucristo, hecho hombre, tuvo la misma experiencia, es decir, de igual forma Él se enfrentó a Satanás cara a cara. Después de que Él es bautizado, va al desierto por 40 días para tener una guerra espiritual cara a cara con Satanás. La pregunta es, ¿Jesucristo cedió ante la tentación? No. ¿Por qué? Porque es Dios. El único que puede vencer a Satanás es Dios. Y quien está en Cristo, que hace parte de su cuerpo, ese puede también recibir la victoria, no por sus méritos, sino por los méritos, obviamente, de nuestro Señor
Jesucristo. Así que esa autoridad, ese poder, nos da la capacidad de enfrentarnos al reino de las tinieblas. Estamos en una guerra constante, recuerda que lo veíamos. Querrámoslo o no, estamos inmersos en una batalla, en una guerra espiritual. Y la única forma de salir victoriosos, o lo que nos asegura un triunfo, es Jesucristo. Pues Él tiene la autoridad, así que podemos estar confiados en que Dios salvará muchas almas por medio de la enseñanza del Evangelio. Tercero, porque nosotros tenemos ahora el poder que Cristo tiene, el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Y podemos testificar con ese poder. Vamos a leer Hechos 1:8. Esto nos habla de la iglesia naciente del día de Pentecostés. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí podemos entender mucho mejor lo que te venía explicando. Hay un poder que el Evangelio tiene. Romanos 1:16, que ya lo hemos antes estudiado, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Esa palabra poder es dinamis, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, tanto judíos como a gentiles. Con el poder del Evangelio podemos ver cómo Dios da nuevos nacimientos, otorga la vida eterna a esas personas. Y ese poder no es nuestro, ese poder es del Evangelio. Entonces nosotros recibimos ese poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que la presencia del Espíritu Santo es una evidencia, una señal de que tenemos la capacidad de compartir el Evangelio para que Dios pueda traer vida y salvación. Una muestra de ese poder la vemos en la primera predicación del apóstol Pedro. Ese día se convierte en cerca de 3,000 personas. Porque Pedro era muy elocuente, muy sabio, muy conocedor. No, simplemente fue un instrumento en manos de Dios por el cual vino salvación a muchas personas. Y cuarto, porque es necesario que la gente conozca la verdad antes de que Cristo venga. ¿Cuál es el evento que esperamos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es lo que va a ocurrir a futuro? ¿Cuál es esa profecía o ese evento que va a venir, que está entretejido en las páginas del Antiguo Testamento y en las del Nuevo también? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es, según la Biblia, lo que va a ocurrir a futuro y que es seguro que vendrá? Pues la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto tú lo puedes aprender en el Instituto Bíblico. Así que hago un paréntesis aquí para invitarte a que hagas el Instituto Bíblico. Tú has hecho este discipulado virtual y de igual forma puedes inscribirte al Instituto Bíblico virtualmente para que puedas seguir aprendiendo, porque sé que muchos van a quedar ahí como con ganas de aprender más, así que tenemos ese espacio. Y cierro el paréntesis y vuelvo a lo que estábamos enseñando acerca de ese poder. De ese poder. Pero recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me faltó enseñar algo aquí que quiero que no se me escape. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que es como una ola expansiva, ¿no? Cuando tú tiras una piedra en un lago, digamos, que está completamente en paz, está quieto, tú tiras una piedra en la mitad y hay como unas ondas, ¿no? Que se van
extendiendo hasta llegar a la orilla de ese lago. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio. Es como cuando tú predicas en algún lugar, el Evangelio comienza a extenderse y a expandirse porque tiene un poder intrínseco. Entonces ahora sí, cuarto. Este ya lo habíamos leído, pero volvamos a leer. Cuarto, porque es necesario que la gente conozca la verdad antes de que Cristo venga. Entonces, como les venía diciendo, el próximo evento profético, según lo que las palabras de la Biblia enseñan, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él pronto vendrá. Alguno dirá, pero han pasado 2000 años y no ha venido. Pues no ha venido, ¿sabes por qué? Por pura misericordia, porque Él está esperando a que muchos se arrepientan, a que muchos sean salvos antes de que venga el día en que establecerá su reino. Y para establecer su reino va a tener que traer juicio. Pero el punto aquí es que vamos a leer Mateo 24:14, que nos habla de esta necesidad de predicar el Evangelio y lo que ocurre cuando ya sea predicado en todo el mundo. Mira, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? El rapto de la iglesia, el tiempo de la gran tribulación, 7 años que están descritos en Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 19. Todo eso es el juicio de Dios que ocurrirá en un periodo de 7 años. Ese es el fin. Al final de los 7 años, Jesucristo pondrá los pies en la tierra en el monte de los olivos, Zacarías 14:4, y el monte de los olivos se partirá en dos. Y destruirá a todos sus enemigos y comenzará el milenio, un periodo de 1000 años donde Jesucristo reinará. Al final de los 1000 años vendrá el juicio del gran trono blanco y después de eso entraremos en un estado eterno. Ese es el fin. La pregunta es, ¿cuándo ocurrirá el fin? Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Así que si tienes deseos de ver el desarrollo de todo el plan de Dios a su cabalidad, pues importante que compartamos este mensaje a todo el mundo. Entonces son 4 punticos. ¿Por qué es prioritario que enseñemos la palabra de Dios, que cumplamos la gran comisión? Ya lo vimos por 4 cosas, porque es un mandato. Segundo, porque el Señor tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Tercero, porque ese poder nos ha sido entregado por medio del Espíritu Santo. Y cuarto, porque es necesario que la gente conozca la verdad antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Pues sigamos leyendo. Es verdad que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, pero la tarea no termina ahí. Es necesario que entendamos que es nuestra responsabilidad enseñar a las personas a ser discípulos de Cristo como a nosotros nos enseñaron. Volvemos a leer Mateo 28:20. Mira, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo me acuerdo que le pregunté a los estudiantes del Instituto Bíblico cuáles eran las últimas palabras de Jesús en la tierra. Y muchos dudaron, algunos dijeron, consumado es. Bueno, esas no fueron las últimas palabras de Cristo en la tierra, esas fueron las últimas palabras del Señor en la cruz, cuando había consumado su obra de salvación. Pero las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en este planeta fueron estas. Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque después Él ascendió al cielo. Esto lo dijo en el Monte de los Olivos. Estaban algunos discípulos con Él.
y él comenzó a elevarse y a irse entre las nubes. Esto tuvo que haber sido, digamos, sobrenatural, espectacular y a la vez un poco amargo para ellos, ¿no? Porque ya no volverían a ver a Jesucristo hasta el día en que muriera. Pero las últimas palabras de nuestro Señor daba la confianza a sus discípulos para que ellos pudieran comenzar a recorrer ese difícil camino de predicar el Evangelio. Porque predicar el Evangelio no es sencillo. Es una guerra abierta en contra de las tinieblas. Predicar el Evangelio es para valientes. Los discípulos, todos murieron de una forma difícil. Muchos fueron apedreados, muchos fueron encarcelados, algunos les echaron aceite hirviendo, algunos les cortaron la cabeza, los crucificaron, en fin, fue un camino bastante tortuoso. ¿Por qué? Porque Satanás, obviamente, quería impedir que este mensaje se difundiera por toda la tierra. Y así ha sido durante miles de años. Pero ¿ha sido fructífero ese esfuerzo por parte de Satanás? No. Porque la palabra de Dios dice que las puertas del Hades jamás prevalecerán contra su iglesia. Nada puede detener el avance del Evangelio, porque nadie se puede enfrentar a Dios y sus propósitos. Él lo que dice lo cumple, con o sin sus discípulos, porque Dios es soberano. Si todos los que conocen la palabra de Dios callaran, dice la Biblia, que las piedras hablarían. Esto nos dice, nos muestra que ante la intención de Dios de salvar, de comunicar, de predicar el Evangelio, nada en absoluto puede impedirlo. Él es Dios, Él es soberano. Vamos entonces a la página 52 y leamos juntos. Dice: uno de los grandes problemas de la Iglesia Universal es la falta de responsabilidad que hay en los creyentes. Muchas de las almas que son invitadas a la iglesia local se pierden porque no hay quien las forme. El creyente de hoy invita a alguien a la iglesia local y piensa que su responsabilidad termina allí. ¿Cuán lejos estamos de la verdad? El Señor nos dijo enseñándoles, fíjate. Vamos a leer nuevamente Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjate que aquí aparece varias veces la palabra todo, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que esto es prioritario, enseñándoles todas las cosas que Él nos enseñó. Entonces volvamos a leer nuestra cartilla. Dice, ¿cuán lejos estamos de la verdad? El Señor nos dijo enseñándoles todas las cosas. Entonces hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿enseñándoles qué? Dirá alguno, enseñándoles qué, dirá alguno. Bueno, la respuesta es esta: todas las cosas que Él nos mandó. ¿Cuáles son todas las cosas? Pues todo lo que está escrito en su palabra, sin quitarle y sin añadirle. Tú no puedes enseñar cosas que no están escritas en la Biblia si pretendes predicar el Evangelio. O no puedes añadir a lo que Dios ya ha enseñado. ¿Qué fue lo que hizo caer a Eva? Eva le añadió a la Biblia o le añadió a la revelación que Dios les había entregado, y esto fue la que la hizo tambalear y finalmente cayó. Sigamos leyendo. Dice, el otro gran problema de la iglesia es que ni los hermanos tienen la culpa, ya que ellos tampoco fueron formados por medio de un discipulado. Pero tú, hermano, que has recibido esta gran verdad, que has sido formado por medio de esta serie de enseñanzas, tú, hermano, que has conocido
la verdad, no te puedes quedar quieto. Es necesario que prediques, que enseñes, que redarguyas, que capacites como tú mismo fuiste enseñado. Romanos 10, 14 al 15. Leamos juntos. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que, si nadie les enseña, pues nadie va a oír. Y si nadie oye, pues nadie va a recibir el mensaje de salvación. Y si nadie recibe el mensaje de salvación, no hay nuevos nacimientos, porque es la forma. Algo curioso en que muchos médicos coinciden es que la oreja tiene la forma muy similar a la de un embrión humano. ¿Sí sabías eso? O sea, si hoy en día podemos ver por medio de rayos X y en fin, de todo lo que la ciencia ha avanzado nos permite de alguna forma poder ver cómo se forma el ser humano dentro del vientre de una madre. Y su forma en sus primeros días es muy similar a la de una oreja. Es casi igualita. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Para que hoy nosotros podamos entender estos versículos que están escritos en su palabra. Si nadie oye, no hay nuevo nacimiento. No hay embriones espirituales. No se forman nuevos discípulos. No hay nuevas criaturas. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sigamos leyendo. El propósito principal o primordial de la venida del Espíritu Santo fue equipar a los discípulos para testificar de Cristo. Hechos 1:8, que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad para hacerlo. Así que, hermano, levántate en el nombre de Cristo y predica, enseña, forma. Tú tienes el poder. No le creas las mentiras al diablo. Hay una ley en el desierto que es condenable. Si alguien encuentra un yacimiento de agua, está en la obligación de comunicar su ubicación. Si alguien se entera de que esta persona se enteró de que había un yacimiento de agua y no lo comunica, lo pueden encarcelar y hasta recibir la pena de muerte. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio. Si tú sabes dónde está la vida, dónde hay un yacimiento de ese manantial que puede llevar a la salvación a muchas personas, Dios te va a pedir cuentas y te va a decir por qué no lo enseñaste, por qué no lo comunicaste, por qué no estudiaste la palabra de Dios para pararte frente a otras personas y enseñarles el camino a la vida eterna. Es un pecado el que tú, conociendo cómo puedes salvar a otros, no lo hagas. Dios te ha dado el espíritu de poder, valor, amor, dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 al 8. No te avergüences de dar testimonio, hermano de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Entonces leamos estos dos pasajes. Segunda de Timoteo 1, versículos 7 al 8. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y a veces nos atemoriza un poco, a veces nos da vergüenza, nos da miedo, nos da temor. ¿Temor a qué? Pues temor a que la gente nos dé la espalda, a que la gente nos retire su amistad, a que el jefe nos eche de la empresa, o tal vez a que nuestro papá, nuestro hermano, nuestro hijo ya nos dejen de querer. Y déjame decirte algo, muy probablemente así va a ser, porque ese es el efecto que produce el Evangelio. Recuerdan que lo compartíamos, que Jesucristo se paró frente a los judíos que habían creído en él y les comenzó a decir la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que ellos no eran hijos de Abraham, que ellos eran hijos del diablo, que ellos estaban condenados. Y ellos, la respuesta o la reacción de ellos fue que tomaron piedras y querían matar a Jesucristo. Y esto es el efecto que produce el Evangelio. Así que muy probablemente las personas ya no te van a querer, no te van a hablar. Pero también es muy probable que muchos de ellos, esa tristeza que produce salvación, como enseñó el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, esa produzca un nuevo nacimiento, produzca almas que se arrodillen, que entiendan la necesidad que tenemos todos de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace libres, que nos da la entrada al cielo, y que después esas personas vuelvan a tocar las puertas de tu casa a decirte gracias. Gracias porque me compartiste el mensaje de la salvación. Yo estoy muy agradecido con las personas que me apoyaron, me ayudaron, me enseñaron, me formaron, porque fueron los instrumentos que Dios usó para que yo pudiese comprender todo el mensaje de salvación. Y hoy creo por fe que he nacido de nuevo y que el Señor ha tenido misericordia de este pecador, que sigo pecando, pero que me arrepiento y que sigo adelante tratando de llegar algún día a la estatura y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que dejemos la vergüenza a un lado y seamos valientes para predicar el Evangelio. Romanos 1:6, que es uno de mis pasajes favoritos, ya te los he compartido varias veces, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El pecado que finalmente condena a las personas, ¿cuál es? No creer en Jesucristo. Cuando él habla del Consolador o del Espíritu Santo, dice de él que el Espíritu Santo os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y continúa enseñando nuestro Señor Jesucristo y dice: de pecado por cuanto no creen en mí. El que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. El que no cree en Jesucristo es o va camino hacia el infierno. Pero no se trata de creer de que Él vino, que Él resucitó y que Él murió, no. Se trata de creer en todo lo que Él enseñó en su palabra, creer que Él murió en tu lugar, creer que eres un pecador y que necesitas la salvación, creer que estás perdido, que estás condenado, y que la única forma de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Él lo dijo: yo y el Padre somos uno. Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre a menos que sea por mí. Juan 14. Entonces, mis amados estudiantes, dice: cuando tú, hermano, discipules a otro, concentra tus esfuerzos en gente fiel, porque estos hermanos terminarán enseñando a otros. Segunda de Timoteo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que lo que te hace un buen candidato para predicar el evangelio es que seas fiel. Fidelidad es uno de los atributos comunicables de Dios. Dios es fiel. Él te ha abandonado en algún momento, te ha dejado sin alimento, te ha dejado sin oxígeno para poder respirar, sin agua para poder sobrevivir. No, Él ha sido fiel todo el tiempo. Y si decimos amar a Jesús, también debemos nosotros ser fieles. Y si tú eres fiel, te conviertes en un buen candidato para enseñar a otros la palabra de Dios. Jesús hizo esto con sus discípulos. Pasó 3 años con ellos enseñándoles. Pablo hizo esto con Timoteo, con Tito, con Silas, entre otros, también les enseñó y ellos continuaron su legado. Yo lo he hecho contigo. Ahora te toca a ti enseñar a otro. Es necesario dar nuestro tiempo para la formación de hombres y mujeres de Dios. No olvides, vamos a la página 53, no olvides, lo que tú eres serán tus discípulos. Si tú eres perezoso, tus discípulos también lo serán. Si no oras, ellos tampoco orarán. Si no estudias, ellos tampoco estudiarán. Si tú eres un verdadero servidor de Cristo, tus discípulos también lo serán. Si tú amas a Cristo con todo tu corazón, ellos también lo amarán. Si tú te esfuerzas, ellos también se esforzarán. Si tú formas verdaderos discípulos, ellos también los formarás. Amado hermano, ¿tú en verdad amas a Cristo? Entonces apacienta las ovejas del Señor. Solo así lo demostrarás. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Y vamos a leerlo rápidamente. Dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez a Simón: Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Es decir, si en verdad tú me amas, Pedro le está diciendo a Jesús, una evidencia de que me estás diciendo la verdad es que enseñes a otros lo que yo te he enseñado, que los apacientes, que los acompañes, que los cuides, que les enseñes y que les des buenos pastos, la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, damos por terminado el discipulado. Nos resta una oración que nuestro pastor Abraham Peña, quien escribió esta cartilla, nos deja. Vamos a leerla juntos. Oración de agradecimiento a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por todas las misericordias, por tu gran bondad y sabiduría, por la dirección que diste a mi corazón en la formación de este discipulado. Padre, te agradezco por las horas que pasamos juntos mientras preparaba este discipulado, por los materiales de consulta que me permitiste leer y que fueron de gran ayuda para concluir esta visión. Ahora, Señor, que he enseñado esto a mis hermanos, yo te pido que ellos lo valoren y lo enseñen a otros también. Permite, Señor, que este discipulado se extienda por toda Colombia y aún por el mundo y que sirva para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Quien te ama, Señor Jesús, Abraham Peña Soler, pastor, Iglesia Cristiana Filadelfia, Jesucristo Vive, Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Edición revisada, octubre de 2012. Es que yo recibí, o mejor, nuestro pastor Abraham Peña recibió esto de parte del Señor. Él, siguiendo su voluntad, lo enseñó también a otros. Yo fui uno de los que recibió este discipulado y hoy yo lo estoy comunicando, transmitiendo a ustedes. La pregunta es, ¿vas a ser obediente y también vas a comunicarlo a otros? Si tú lo haces, ten la seguridad que el Señor te va a galardonar. Porque la palabra de Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan y aman su palabra. Así que, mis amados hermanos, gracias
por este tiempo donde permitieron que pudiese llegar a sus hogares con este hermoso estudio de la palabra de Dios. Mi oración es que lo valoren, lo compartan y que dé fruto abundante en todas sus vidas. Recuerden que esta semana es simplemente una hora de estudio porque es el último examen. Prepárense muy bien de toda esta parte de práctica de la lección 2, cómo maduran discípulo. Repasen, prepárense para el examen. Recuerden que son 20 minutos que tienen. Se cierra la plataforma a los 20 minutos y tienen ese espacio para que puedan contestar su tercer examen. Para las personas que no pudieron presentar alguno de los exámenes, vamos a montarlos en la plataforma una semana más. Para aquellos que tuvieron problemas les damos esta oportunidad. Si tienen alguna otra inquietud, alguna pregunta o alguna sugerencia, comuníqueselo a sus tutores, porque nuestro deseo es hacer las cosas de la mejor forma y estar mejorando continuamente. Dios los bendiga. Con amor hice todos estos estudios para ustedes y espero que el Señor traiga recompensa abundante a todas sus vidas, a sus familias, sus trabajos y en todo el entorno donde ustedes se desenvuelven. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te amo, Señor. Gracias por permitirme enseñar todas estas clases. Yo quiero que me concedas un regalo especial y que sea que tu Espíritu Santo sea llenando cada mensaje, cada palabra, cada versículo con tu poder incontrolable, incomprensible, admirable, grande y poderoso, Señor. ¿Cuál es el objetivo? Que muchos sean salvos por medio de todas estas enseñanzas para gloria únicamente tuya, Señor de los cielos. Te amamos, continuaremos adelante y bendice a todos aquellos que han recibido este mensaje. Dios los bendiga y si Dios lo permite nos veremos en una próxima oportunidad.